La pregunta dice, Emilia y Martín crean un juego de movimientos dibujando un plano cartesiano en el suelo, de manera que pueden indicar su ubicación utilizando pares ordenados. Las indicaciones del juego son, primero, rotar en 90 grados en sentido antihorario respecto al origen. Luego realizar una simetría con respecto al eje X. Y por último, otra simetría respecto al eje Y. Al comienzo del juego, Emilia se encuentra en el punto A.B, Martín en el punto C, D, con A, B, C, números reales mayores que 0 y distintos entre sí, cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera respecto a las ubicaciones. Bueno, primero anotemos lo que tenían que hacer. El primer paso era una rotación de 90 grados, ¿ya? Positiva porque era en sentido antihorario y respecto al origen, ¿ya? Respecto al origen. Segundo, dice que es una reflexión respecto al eje X. Y en tercer lugar, una reflexión respecto al eje Y, ¿ya? Entonces, mira, vamos a ver lo que pasa con un punto arbitrario. Si yo tenía coordenadas X, Y, al realizarle una rotación de 90 grados, ¿ya? Queda alternada la figura y nos quedaría menos Y, X. Esto es como una generalidad, lo que deberíamos saber. Ahora, si nosotros reflejamos respecto al eje X, estoy pasando de un punto a lo mejor de arriba hacia abajo. O sea, si tenía coordenadas negativas en el eje, o sea, positivas en el eje Y, la coordenada de Y era positiva, ahora va a pasar a ser coordenadas negativas. Entonces, haciendo esa interpretación, nos quedaría menos Y, menos X. Y luego, si tenemos el eje Y, si lo teníamos aquí y el Y era de coordenadas positivas, al pasar acá va a tener coordenadas negativas. Viceversa, si tenía coordenadas negativas, al pasar acá, quedarían las coordenadas en Y en coordenadas, o sea, las coordenadas en X como positivas, ya que X se mueve de forma horizontal. Así que terminaría como menos Y, menos X. Esas serían las coordenadas de término. Así que veamos lo que pasa con los puntos de Emilia y Martín. Emilia decía que partía en coordenadas A, B y Martina en C, D. Por lo cual, haciendo esta misma alusión, tendríamos que el primer paso quedaría menos B, A, luego menos B, menos A, y finalmente terminaría en B, menos A. Lo mismo pasaría con Martín. Menos D, C, menos D, menos C, y finalmente D, menos C. Entonces, haciendo lo siguiente, nos decía que A, B, C y D eran números positivos, porque eran reales positivos, ¿cierto? Entonces, para la primera afirmación que dice, al realizar la rotación, Emilia y Martín se ubican en el cuarto cuadrante. Recordemos que los cuadrantes son de la forma 1, positivo, positivo, el cuadrante 2, negativo, positivo, cuadrante 3 de coordenadas negativas, negativas, y el cuadrante 4 de coordenadas eh, positivas, negativas. ¿Ya? Entonces veamos, nos está preguntando que al realizar la rotación, o sea, recién el primer paso, estos dos quedaron en el segundo cuadrante porque quedaron negativo o positivo, ya que A, B, C y D son números positivos propiamente tal. Así que la primera afirmación es falsa. B dice, Emilia y Martín finalizan el juego en los puntos A, menos B y C, menos D. Mentira, terminan en B, menos A y D, menos C. Así que también es falsa. C, la distancia entre Emilia y Martín al finalizar el juego es la misma de cuando comenzaron. ¿Cómo nosotros podríamos determinar eso? A través de la fórmula de distancia, ¿cierto? La fórmula de distancia nos dice que tenemos la diferencia, la raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas en X, o sea, la originalmente sería C menos A al cuadrado, más la diferencia de las coordenadas en Y, que sería D menos B.
¿Ya? Y por otra parte, para el segundo caso sería la raíz cuadrada de ¿quién? De. Fíjate que hicimos la comparación entre Martín y luego Emilia, así que hagamos la misma forma. Tendríamos d menos b al cuadrado más menos c, menos por menos, más a al cuadrado. ¿Ya? Mira, si observas las raíces, tienes que esta expresión al cuadrado está y esta expresión al cuadrado también está en ambas. ¿Ya? Lo que está un poquito cambiado es el valor de c menos a al cuadrado y menos c más a al cuadrado. Pero mira, desarrolla esas expresiones. Te quedaría c menos a al cuadrado sería primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Y acá tendríamos menos c más a al cuadrado. Sería el primer término al cuadrado, c al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Eso es igual, por lo tanto, estas expresiones también son iguales. Entonces la suma de todo eso es igual y la raíz es igual, así que efectivamente terminan a la misma distancia. Y la última, para descartarla y saber que efectivamente es la C, dice Emilia y Martín realizan el juego finalizan el juego en el tercer cuadrante. Si te das cuenta, tengo coordenada positiva y negativa. Y eso corresponde al cuarto cuadrante. Ambos terminaron en el cuarto cuadrante y no en el tercero. Por lo cual, efectivamente, la alternativa correcta para esta pregunta era la letra C.